Bueno, bueno, pues nos habíamos quedado en la revisión de los tipos de datos y operadores y vamos a ver entonces tres casos. El primero es el estándar de VHDL, es decir, los tipos de datos y los operadores que son estándares y no necesitan una declaración de biblioteca ni paquetes. Entonces, después vamos a ver dos que vamos a estar utilizando, que son muy útiles, que son principalmente utilizados, ¿no? El primero, dos paquetes. El primero es el paquete de IEEE, es estándar de IEEE, que se llama IEEE STD Logic 1164. Esto quedó al revés, se llama STD Logic 1164. Así, es este. Y el otro paquete de IEEE, estándar de IEEE, que se llama Numeric STD. Entonces esos dos vamos a estar utilizando y pues vamos a ver estos tres casos, ¿no? El estándar que no necesita biblioteca, el que ya está por default en VHDL, y estos dos que necesitan biblioteca de IEEE son dos paquetes que pertenecen a la biblioteca de IEEE, estándares de IEEE. Entonces pues eso es lo que vamos a repasar ahorita. Entonces pues recordemos, ¿no? Recordemos que un tipo de dato es un conjunto de valores que se le agrega al objeto, a los objetos que estamos tratando. En este caso dijimos que vamos a hablar de signals constants y variables, variables, constantes y signals. Son los objetos que vamos a estar viendo. Entonces, y ya el cuarto objeto que es file, se los dejé a ustedes para que ustedes revisen en el capítulo 10 de Volney y Pedroni. Entonces, pues la definición es un conjunto de valores que un objeto puede asumir. Entonces, vamos a decir un signal, si se declara como STD logic, ese es un tipo STD logic, entonces puede asumir ciertos valores. Entonces, esa es algo que define a un tipo, el conjunto de valores que puede asumir y el conjunto de operaciones que se pueden llevar a cabo con objetos que tienen esos valores. Entonces el tipo de datos, pues ustedes ya saben esto, ¿no? El tipo de datos tiene dos cosas, el conjunto de valores que puede asumir la variable o la signal o el objeto en cuestión, el conjunto de variables y el conjunto de operaciones que se pueden realizar sobre ellos. Entonces VHDL se caracteriza por ser un strongly typed language. Entonces quiere decir que es un lenguaje que no permite demasiadas intercambios o demasiado intercambio de operaciones entre tipos o demasiada mezcla entre tipos, ¿no? O operaciones entre distintos tipos o asignaciones de un valor de un tipo hacia un objeto que tiene otro tipo y asignarle un valor. Como mencioné en una de las clases pasadas que se podía hacer, por ejemplo, en Verilog, que uno puede considerar 0 y 1 como bits, como valores de bits o como voltajes, ¿no? O corrientes que fluyen en un circuito, pero también como falso y verdadero. Entonces en VHDL es muy centrado en sus tipos, ¿no? Solamente un objeto se le puede asignar con los valores de su propio tipo y las operaciones solo se pueden hacer eh, con las operaciones definidas para su tipo. Entonces no se pueden hacer este, otras operaciones mezcladas, o es muy poquito lo que se puede hacer en intercambiando tipos, y para eso se tiene que hacer un typecasting o type conversion explícitamente, ¿no? Bueno, entonces eso. Eh, vamos a empezar entonces con el estándar, los tipos estándar de VHDL. Estos no requieren bibliotecas, declaración de bibliotecas ni declaración de, este, de paquetes dentro de la biblioteca. Entonces uno comenzaría el código, vamos a ir hacia atrás un poco nada más para mencionar esto. Uno comenzaría el código sin declarar la primera parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este ejemplo. Sin declarar. ¿Dónde está nuestro primer ejemplo aquí? Ajá. Sin declarar esta parte. Esto de aquí, esto no lo usaríamos. Esto no lo usaríamos. Y comenzaríamos directamente con entity.
porque no necesitamos paquetes ni bibliotecas ni paquetes para la parte estándar de VHDL. Entonces esa es la primera parte que vamos a mencionar, ¿no? Entonces, estábamos acá. Ajá, entonces los tipos de datos son integer, boolean, bit y bit vector, que es un arreglo de bit, un arreglo bidimensional de bit. Como mencioné antes informalmente, ahorita ya más adelante vamos a ver más formalidades. Bit, el tipo bit solamente admite 0 y 1, pero no es suficiente. Esto se vio conforme los años. Este lenguaje surgió, se fue estandarizando desde el 87, me parece. Y entonces a través de los años se fue viendo que bit no era suficiente, y entonces se creó la biblioteca 1164 y AAA STD Logic 1164. Entonces es la biblioteca que les mencioné al inicio que vamos a estar usando siempre, ¿no? Entonces todos los compiladores incluyen esa biblioteca. Entonces pues eso es lo que se tiene que mencionar aquí. Integer pues es un rango desde 32 bits, de menos 2 a la 31 menos 1 hasta 2 a la 31 menos 1. Y hay dos subtipos dentro de integer, el subtipo positive y el subtipo natural. Entonces bueno, pues eso es con respecto a los tipos ya definidos en estándar de VHDL. Entonces los operadores definidos para esos tipos están listados en esta tabla. Vemos operador de exponenciación sobre enteros. El tipo de datos del operando A y del B son enteros y el resultado es entero. Entonces se puede hacer exponenciación sobre enteros. Se puede hacer obtener valor absoluto sobre enteros. Negación sobre boolean o bit vector. Y el resultado es boolean, bit o bit vector. Y así ustedes vayan observando esta tabla en sus láminas. Ustedes tienen estas láminas. Se puede hacer multiplicación por enteros, división por enteros, módulo, operación de residuo. El módulo es el resultado entero en una división. Por ejemplo, uno hace A sobre B y el resultado entero es módulo y el residuo pues es el remainder. Ajá, entonces módulo obtiene el resultado entero y remainder obtiene el residuo. Se pueden definir valores real. No me acuerdo si real requiere una biblioteca. Me parece que sí. Para manejar valores reales se requiere una biblioteca, pues no recuerdo cuál es. Entonces, bueno, eso. Otros, identity se puede poner con más A, pues es ese mismo valor A. Y menos A, pues es obtener el negativo, ¿no? Suma, resta, concatenar dos enteros A y B. De acuerdo, esto es para arreglos de bit, por ejemplo, A y concatenado con B. Entonces, si uno tiene un arreglo, o vamos a decir así, ¿no? 101, este es A, y 001, este es B. Entonces, A y B entrega un arreglo de esta manera, así. Entonces, los concatena, los convierte en una sola cadena de bits. Entonces es eso, ¿no? No todo esto es sintetizable. Algunas cosas no se pueden sintetizar en circuitería. Entonces hay que revisar, ¿no? O algunos casos, por ejemplo, división sí se puede, me parece que sí se puede sintetizar en circuitería. Y exponenciación no estoy seguro, pero multiplicación y división sí se puede. Depende de división, depende del sintetizador. Por ejemplo, Intel, cuando uno hace A sobre B, mapea un divisor combinacional, puramente combinacional. Entonces, usualmente, como estamos hablando de diseño a Register Transfer Level, o sea, diseño a nivel RTL, a nivel de transferencia entre registros, RTL, entonces es usual que uno a este nivel de abstracción prefiera hacer un divisor con un algoritmo y propiamente diseñar desde arriba, desde afuera, hacer uno como diseñador su propio algoritmo, su propia abstracción, y ya después a la hora de mapear en hardware solamente utilizar registros, multiplexores, sumadores, etcétera,
bien arregladitos, bien acomodados para que mapeen el algoritmo de división. Y entonces a ese nivel de abstracción uno puede más fácilmente optimizar su diseño que poner A sobre B y dejarle al sintetizador que haga lo suyo, porque hay mucha variedad de algoritmos que pueden ser utilizados para hacer una división, por ejemplo, y entonces el que el sintetizador escoge cuando uno hace A sobre B puede que no sea el óptimo. Entonces, esa es una de las ventajas de trabajar a Register Transfer Level, nivel de transferencia entre registros. Entonces, pues no todos estos operadores pueden ser sintetizados. Uno debe revisar cómo se sintetiza cada operador. Más operadores, corrimientos de un bit, corrimientos a la izquierda y a la derecha, tanto lógicos, aritméticos o rotaciones. En el primer caso, un corrimiento lógico es cuando uno tiene, por ejemplo, una cadena de bits así, y vas a correr hacia la, vamos a pensar en esto, ¿no? 1, 0, 1, 0, 1, y vas a correr hacia la derecha, digamos, 2 bits. Y entonces uno hace un corrimiento hacia la derecha por 2 y ya escribes esto que quedó aquí, 1, 0, 1. Vamos a poner el original que sea 1, 0, 1, 1, 1 para no tener demasiado 1, 1, así. Entonces corremos esto hacia la derecha, 2 posiciones, quiere decir que estos dos se van a llenar con ceros, 0, 0, y ahora sí, este pasa acá y este pasa al final. Entonces este es un corrimiento lógico. Hacia la izquierda pues es lo mismo, ahora tendríamos 1, 1, 1, 0, 0, porque ahora correríamos hacia la izquierda 2 posiciones, estos dos se salen y ahora queda así, ¿no? Entonces este sería corrimiento hacia la izquierda. Eso es en cuanto a corrimiento lógico. Corrimiento aritmético depende del tipo de circuitería, ¿no? Usualmente se le llama corrimiento aritmético cuando uno tiene, por ejemplo, un número positivo, 00111, y vas a hacer un corrimiento por 2, ¿de acuerdo? Entonces, hacia la derecha, corrimiento por 2, entonces llena 00001. Estos son los dos que estaban aquí, y estos son el corrimiento hacia la derecha. De acuerdo, pero porque es positivo. Ahora, si se trata de un número negativo, vamos a pensar aquí en ¿no? Número negativo, 1, 0, 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Y entonces vas a hacer un corrimiento por 2, entonces va a quedar 1, 0, 1 aquí y tienes que rellenar estos porque hiciste corrimiento por 2 hacia la derecha, pero se van a rellenar con el signo. Entonces eso es un corrimiento aritmético. Y rotación es simplemente que lo que desplazaste hacia acá aparece del otro lado. Por ejemplo, rotación 1, 0, 1, 1, 1 es el original. Y entonces por 2 quedaría 1, 0, 1 y estos dos 1 aparecen aquí, 1, 1. Entonces simplemente aparecen por acá. ¿De acuerdo? Entonces esa es la diferencia entre corrimientos lógicos aritméticos y rotaciones. Otros son comparaciones, A igual a B, A diferente de B, A menor a B, A menor igual a B, A mayor igual a B. Entonces, no hay problema en Por ejemplo, veamos esta sintaxis de aquí, ¿no? Que dice A menor o igual a B. En el contexto, cuando se está escribiendo el circuito, esto no es una asignación. No se puede confundir que digas A recibe B. Porque si uno escribe A recibe B, esto se va a escribir dentro de las declaraciones concurrentes en la architecture como asignación. Pero si uno escribe A menor o igual a B, es la misma sintaxis, pero esto va a quedar dentro de una condición. If, por ejemplo, if A igual a B o algo así. Entonces esto ya por el contexto que ya está dentro de un if, por ejemplo, dentro de una condición, entonces por ese contexto esto ya no se va a entender como una asignación, sino como una comparación. Entonces no hay problema por eso. Entonces pues esos son los operadores a nivel de bit AND, OR, XOR, etcétera. Entonces pues eso es con respecto al estándar, a los estándares, los tipos estándar de VHDL. Ahora bien, para el estándar de IEEE, bibliotecas estándar,
Las bibliotecas estándar de IEEE incluyen paquetes que son muy útiles. El primer paquete es el stdlogic 1164, el que mencionamos antes, y que vamos a estar utilizando a lo largo de todos nuestros ejemplos. Este stdlogic 1164 sirve para completar al tipo bit. Entonces, en la lámina anterior pusimos que el tipo bit era insuficiente. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que, por ejemplo, si hay diseños que están mal hechos, no es suficiente para detectar esos diseños. Por ejemplo, si uno pone aquí OR, ¿de acuerdo? Y aquí hay otra entrada. Aquí hay, vamos a pensar para no hacernos, no confundirnos tanto. Ponemos aquí AND, por ejemplo. Aquí hay AND. Entonces aquí es la entrada X0, la entrada X1 y la entrada X2. Y entonces hacemos AND de X0 con X1 y erróneamente conectamos aquí, así. Y esta es la salida. La salida Y recibe X0 con X1 amarrado con X2. Usualmente esto no es, esto no es válido en lógica digital. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos tener aquí 0, 1, 1. Entonces 0 and 1 da 0. Y aquí aparte nosotros arbitrariamente podemos poner 1 y entonces amarramos un alambre que de un lado vale 0 y del otro lado vale 1. Y como dijimos que estos son abstracciones, realmente lo que hay ahí es conexión de fuentes de corriente. Entonces fluye corriente y aquí esto se amarra a tierra, entonces la corriente se va a ir para a tierra, o puede ser que haya un cortocircuito. Entonces esta es una colisión 1 con 0 que no debe existir, no debe existir ese choque, esa colisión. Entonces esto está mal, este es un diseño no válido. Entonces, ¿qué resultado da aquí? 1 amarrado con 0, ¿qué cosa es eso? ¿Es un cortocircuito o qué es? Entonces no se puede fácilmente dar un resultado. Entonces bit no es suficiente porque sus únicos valores son 0, 1 y tendríamos que decidir aquí qué poner. Pero esta es una salida no válida, se puede responder como desconocido, por ejemplo. Entonces ese es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando uno tiene un buffer triestado. Esto lo vamos a ver más adelante en otras clases. Un buffer triestado, así. Y entonces este buffer controla, si tú tienes aquí 0, Y no recibe a X. Pero si tú tienes un 1, Y recibe a X. Y esto hace las veces como un switch, así. Entonces si uno pone aquí 0, el switch se abre. Y si uno pone 1, el switch se cierra. ¿De acuerdo? Entonces si uno pone 0, el switch se abre. ¿Qué significa? Que esta pata queda volando. No tiene 0, no tiene 1, está volando. Significa que tiene una alta impedancia, o sea, una resistencia infinita con respecto a la referencia tierra. ¿De acuerdo? Entonces esa alta impedancia se debe modelar, pero no es ni 0 ni 1. Entonces otra vez, el tipo bit no es suficiente para darnos esa información. Entonces pues el tipo stdlogic 1164, la biblioteca, el paquete stdlogic 1164 define a los tipos stdlogic, al tipo stdlogic y al arreglo stdlogic vector, que es un conjunto de stdlogic. Entonces ese stdlogic tiene 9 valores en lugar de 2, tiene a 0 y tiene a 1, que aparecen, tiene a 0 y tiene a 1, pero también tiene estos otros que aquí aparecen, no inicializado, desconocido, alta impedancia, débil desconocido, débil bajo, débil alto y no importa, para enriquecer nuestros diseños. Entonces por eso es que utilizamos ese paquete. Bueno, pues vamos hacia adelante. stdlogic vector pues es un arreglo de stdlogic. Es para implementar un bus y ya esto lo hemos visto en la práctica antes, ¿no? Dijimos que se podía poner 7 down to 0 o 0 to 7, por ejemplo, ¿no? Cuando declaramos un bus. El más utilizado es este formato. Es desde el bit más significativo down to el menos significativo, para hacer una analogía con la representación binaria que tiene al más significativo del lado izquierdo y al menos significativo del lado derecho.
pero pues ya depende del diseñador como lo quiera utilizar. Entonces, pues para eso se necesita la biblioteca IEEE y el paquete STDLogic 1164 con la extensión all para utilizar pues todo lo incluido en este paquete. Todo lo incluido ahí, ¿no? Bueno, entonces, si hablamos de overloading, operadores overloaded, o sea, operadores que se pueden utilizar, significa operadores definidos para un tipo que se pueden utilizar en otro tipo. En este caso, operadores que están definidos en el estándar VHDL que se pueden utilizar en este paquete para este tipo STDLogic. Entonces, overloading significa que se puede utilizar el mismo operador para diferentes tipos. Entonces se puede hacer overloading con estos operadores, NOT, AND, XOR, como vimos en los ejemplos al inicio en nuestros primeros códigos, que estos operadores están definidos para el tipo bit, pero se pueden utilizar sin ningún problema para el tipo STDLogic. Entonces, pero se tiene, como mencioné antes, que hacer una explícita conversión entre un tipo y otro. Aquí ejemplos para funciones que están definidas en el paquete STDLogic 1164 para hacer los cambios de tipo, ¿no? To bit, to STDLogic, to bit vector, to STDLogic vector, así, ¿no? Entonces este es el tipo del argumento y el tipo que resulta. Son funciones de conversión. Realmente no vamos a utilizar mucho estas conversiones porque no vamos a tener tipo bit. Usualmente ¿dónde está el encabezado? Aquí. Nuestros códigos siempre tienen esta de entrada. Es ya casi por default. Y de hecho es interesante porque en muchas herramientas de alto nivel, por ejemplo MATLAB tiene un toolbox. MATLAB tiene un toolbox para hacer código de algoritmos y mapearlos hacia VHDL. Y entonces en ese toolbox las plantillas ya vienen directamente con estas dos bibliotecas que mencioné antes, con STDLogic 1164 y con Numeric STD. Entonces ya están esas bibliotecas estándar listas en la plantilla porque ya se sabe que son muy útiles, ubicuas realmente. Entonces pues no vamos a usar mucho estas conversiones que están en esta tabla. Ahora bien, ¿qué más? Ejemplos de conversiones, ejemplos de overloading operators. Entonces decimos, consideremos signals que son STDLogic vector. Las que son STDLogic vector empiezan con S y las que son bit vector empiezan con B. ¿De acuerdo? Entonces, estos ejemplos dijimos no vamos a necesitarlos, pero vamos a revisarlos. Entonces, los siguientes declaraciones están mal porque no es el tipo correcto. Entonces, un STDLogic no puede recibir un bit. Un tipo STDLogic no puede recibir un tipo bit, a pesar de que los dos objetos son signals, porque el tipo es distinto, a pesar de que el tamaño es el mismo, son de 8 bits. Esto está mal porque igual la asignación, el resultado de esta operación del lado derecho da STDLogic, pero el tipo del lado izquierdo es bit. ¿De acuerdo? Y aquí no se puede porque no hay una operación definida para tipos cruzados. Un operador es bit y el otro operador es STDLogic. No se puede hacer así directamente, sino que se tiene que hacer la conversión. Entonces, aquí para resolver los problemas, pues se hace la conversión. Convertimos a STDLogic y ya podemos pasar de bit a STDLogic. O convertimos a bit el resultado de aquí. Entonces hacemos la operación, como el resultado nos va a dar en STDLogic, lo convertimos a bit y ya lo pasamos a este tipo bit. Y aquí en el tercero convertimos a STDLogic el tipo bit y ya el resultado va a dar en STDLogic. Entonces con conversiones. Pues eso es, dice la última declaración también se puede hacer así, ¿no? Entonces, hacemos el OR en el dominio bit y lo pasamos a STDLogic. Entonces, para eso este operador se convierte en bit, se hace todo en el dominio bit, o sea, en el tipo bit, y el resultado se convierte a STDLogic.
Entonces, pues de eso se trata, que sí se pueden utilizar perdón, es que di un doble clic y se hizo zoom. Se pueden utilizar estos operadores, pero con las correspondientes conversiones. Entonces se puede hacer overloading. Eso se llama overloading. Poder utilizar un mismo operador entre distintos tipos. Entonces, los operadores entre arreglos, los operadores de relación, los comparadores, los de mayor que, igual, menor, se pueden utilizar entre arreglos de diferente tamaño y se consideran entonces en binario simple. Cuando no estamos utilizando otro tipo, o sea, estamos usando STD Logic Vector, entonces se considera como si fuera binario simple. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que todo esto da verdadero estos resultados. Entonces, y finalmente la concatenación que mencionamos. Dos cosas, concatenación y agregados. Concatenación que mencioné antes es el ampersand. Entonces eso sirve para empatar dos cadenas de bits y hacer una cadena más grande. Por ejemplo, Y recibe 0, 0, una cadena de 2 bits, junto con o concatenado con los bits del vector A, que son los bits desde el 7 hasta el 2. Entonces, para eso se debe declarar antes en el código que Y tiene cierto tamaño. De 7 a 2 tendríamos ¿cuántos bits? Tendríamos el bit 7, A7, A6, A5, A4, A4, A3 y A2. Más estos dos bits 0, 0. Entonces Y tiene que ser de tamaño 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tiene que ser de 8 bits para poder recibir esto. Si Y está declarado con más bits, con 9 bits por ejemplo, entonces no se va a poder hacer esta asignación. VHDL es muy estricto en el tamaño y en el tipo. Y este lenguaje precisamente por eso es preferido en muchas partes. Es preferido porque a pesar de que tiene muchas palabras, y a pesar de que es incómodo, realmente su sintaxis es bastante incómoda. Uno de mis estudiantes, de mis tesistas, decía, cuando yo escribo en VHDL se llena de colores el editor, tiene muchos colores, porque hay muchas palabras, muchas declaraciones. Y decía, cuando hago en mi código en Verilog, queda chiquito y de pocos colores. Pero precisamente yo personalmente prefiero VHDL por eso, porque tiene está tan cerrado en sus tipos que cualquier errorcito aparece de inmediato. Entonces los tamaños, si están incorrectos, aparecen de inmediato. Y eso es una ventaja para hacer un diseño bien clarito desde el principio. Entonces, bueno, pues eso aquí. Veamos más concatenaciones. Por ejemplo, en el siguiente, el ejemplo, el renglón de en medio, Y recibe A7 concatenado con A7, concatenado con A7 hasta 2. De nuevo es de 8 bits, pero ahora lo que se hizo es una extensión de signo, porque el último bit, el bit A7, se copió aquí. Es como lo que mencionábamos, como una rotación, como un shift, arithmetic shift, un corrimiento aritmético. Y esta es una rotación aquí, ¿no? De hecho, estas concatenaciones son ejemplos el primero es, no me había dado cuenta de eso, el primero es un shift, logical shift. El segundo es una arithmetic shift, un corrimiento aritmético. El de arriba, corrimiento lógico. Y el de abajo es una rotación, porque fíjense, los bits A1 y A0 aparecieron acá en la posición más significativa. Entonces son los tres corrimientos, pero expresados con concatenación. Hay muchos ingenieros que hacen esto. En lugar de utilizar las rotaciones, las instrucciones de rotación, las ponen explícitamente así, porque pues queda muy claro para el sintetizador cómo son los shifts. Entonces pues eso es estamos hablando de bits de alambres, ¿no? Y otra característica es el agregado, que es un constructor de VHDL para asignar valores a un objeto que está en forma de arreglo
Y el arreglo más conocido, pues el arreglo de bits o el arreglo de std-logic, ya sea bit vector o std-logic vector. Pensemos que A es std-logic vector. Aquí en este ejemplo, pensemos que A es std-logic vector. Entonces tiene estos valores. Fíjense, no había mencionado esto, pero debe ser aparente de los ejemplos. Cuando uno quiere poner una constante en binario simple o en representación base 2, uno tiene que poner con comilla simple si es un solo bit o con comilla doble si son varios bits. Entonces eso. Y para asignar con otros tipos de datos, por ejemplo, con otros otros formatos, ya sea octal o hexadecimal, uno tiene que usar un prefijo O o un prefijo X, me parece. Entonces revisen esa documentación en la literatura, porque no está incluido aquí en las diapositivas. Entonces, pues pensemos que es tipo std-logic, recibe una asignación en base 2, aquí con doble comilla, es este valor. Entonces también se puede asignar, por ejemplo, posicionalmente. El bit 7 recibe 1, el bit 6 recibe 0, el bit 0 recibe 0. A esto se le llama aggregate, agregar valores o dar valores al arreglo por sus posiciones, por sus posiciones. Entonces se puede poner, por ejemplo, 7, los bits 7 y 5 reciben 1 y los otros bits reciben 0, o sea, valen 0. O bien se puede poner los bits 7 y 5 reciben 1 y todos los otros reciben 0. Así, entonces a eso se le llama array aggregate. Todos los otros reciben 0. Entonces es muy común utilizar esta forma para decir que A tenga todos sus bits en 0. Es usual poner A todos los otros en 0. Así. Entonces todos los otros pues son todos porque no hay una previa declaración con otro valor. Entonces A todos sus valores en 0. Entonces esto ayuda porque ya no tiene uno que escribir a mano. Si son 64 bits, pues poner los 64. Mejor pones A era de 64 bits, así se declaró en la architecture. Y entonces cuando los quieres llenar con 0, simplemente pones others 0. Entonces eso es array aggregate. Y pues mientras termino el video aquí y vamos a revisar en el siguiente video, en la siguiente clase, nuestro otro paquete que es IEEE Numeric STD.